yo tenía posibilidades de un ascenso y no me lo dieron y alguien me dijo, porque eres mujer. Hola Leti, ¿cómo estás? Estoy muy contenta de que estés aquí y muy agradecida que te hayas tomado el tiempo para estar conmigo en la bodega, que es un sitio en donde uno lleva cosas y se lleva cosas que puedan significar o ayudar en algo. Y como toda tu vida has trabajado en proyectos que se centran en los demás, pues yo quise invitarte y saber un poquito más de ti, no tanto de tu vida personal, sino de tus experiencias, cómo las has vivido y cómo ha sido tu carrera en todo este larguísimo tiempo que se lo tienes dedicando a los derechos humanos, a las ciencias jurídicas, al derecho, a la igualdad de género. Bienvenida. Gracias por la invitación y pues sí, ya son muchísimos años y yo me siento muy contenta de haber podido aportar en distintos lugares muchas cosas, fundamentalmente a favor de las mujeres, efectivamente. ¿Dónde empieza todo esto? ¿Dónde naces? ¿Dónde te formas? Mira, yo empecé con la idea de estudiar derecho desde la preparatoria, porque mi papá era un personaje público, era el presidente municipal de mi pueblo, mi abuelo había sido presidente municipal de mi pueblo. Lo público me encantaba, estar con ellos, ver decisiones, resolver conflictos. Entonces, yo decidí estudiar derecho y fue así como en la familia, ¿cómo? Si es más científica, si la vemos en las matemáticas. Incluso yo quería ser bióloga, pero pudo más la cuestión social. O sea, ellos opinaban que tú eras demasiado científica para Sí, que hubieras estudiado Derecho. Y te fuiste sí, a la porque, UNAM. exacto, y me vine a la UNAM. Ahí estudié la carrera, siempre me gustó más el derecho público, yo no me veía litigando, me gustaba mucho el derecho internacional, el constitucional, la teoría del derecho, yo no me veía litigando desde el inicio. Ujú. Pero bueno, se fueron acomodando las cosas y el primer trabajo relevante que tuve, que fue muy formativo, fue en la presidencia de la República. Eso no es normal, que tu primer trabajo ya vayas a la presidencia de la República. ¿Qué edad tenías? 22, 23 años. Una bebé. Una chiquita ¿Y cuál era tu cargo que ahí? además le hacían caso. Déjalo chiquita que era, que me hacían caso era lo más importante. Yo fui directora de normatividad del cargo Ujú. y hacía leyes, decretos, acuerdos y entré a la redacción legislativa desde entonces. En esa época yo me formé técnicamente muy bien en ese trabajo sin saber lo que me iba a servir más adelante. ¿Y eso se llama derecho legislativo o cómo se llamaría? Derecho parlamentario podría Parlamentario. llamarse técnica legislativa, Técnica. pero fue muy formativo. Mm. De ahí tuve la primera discriminación en razón de género, que yo la verdad lo recuerdo como algo que sí fue feo, porque yo tenía posibilidades de un ascenso y no me lo dieron y alguien me dijo, porque eres mujer. ¿Te dijeron esas palabras textuales? Me dijeron, porque eres mujer. Y a mí eso me caló así terrible. Y me dijeron que el hombre que llegaba, yo lo tenía que apoyar, hacer la Obedecer. chamba, como siempre lo había hecho, estar en segundo plano, que yo era muy buena, en fin. Renuncié, me dolió muchísimo, pero fue fundamental En tu en vida. mi vida porque sí necesitas sentir en carne propia que te digan, eres mujer, ¿no? Y aunque seas trabajadora, dedicada y todo lo que sea, pues necesita que un hombre va a estar allí y tú atrás. Entonces, bueno, allí fue como una marca. Te estoy hablando de octubre del 93, cuando sucedió esto. Y yo, por consejo de un amigo, me fui muy lejos, me dijo que no la localicen porque intentaron decirme, regresa, es importante tu trabajo, lo que quieras. Y allí me fui, me dijeron lejos, y me fui a Australia y a Nueva Zelanda, porque A estudiar. no, 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 de paseo. Ah, ok. Con los ahorros dije, pues me dijeron lejos, pues lejos. Y justo estaba ahí cuando estalló el conflicto zapatista en Chiapas. Yo escuché la noticia en la televisión de australiana, estaba en Melbourne,
No te puedo creer. Y yo veo las imágenes de San Cristóbal, incluso veo a un amigo ahí en la pantalla, le llamo a mi papá y le digo, regreso, ¿qué hago? Y me dice, no, tú síguete. Y después, Camacho es nombrado encargado de las negociaciones en Chiapas, y Marcelo, al que ya conocía desde presidencia, Marcelo Ebrard me invita a incorporarme al equipo que estuvo en la catedral con los diálogos, viendo cómo se iba a resolver ese conflicto. Me decía, eres chiapaneca y eres abogada, pues necesitamos que estés ahí. No te podemos pagar. Le dije, no, yo pago por ir, es una experiencia única. Yo pago por ir. Y desde entonces no dejé ya el tema indígena, hasta hoy. Lo sé, que es uno de los temas centrales de tu trabajo. Así es. Que más adelante vamos a hablar sobre eso, sobre todo, bueno, una parte que se intersecta con eso, que son los migrantes. Así es. Entonces, vienes, trabajas ahí, pagas por trabajar ahí, por ser feliz y dar este servicio y ayudar. ¿Y qué pasa luego? Y cuando yo ya iba a dejar el jurídico de la presidencia, pedí una beca. Y entonces me llegó la beca en el mejor momento y me fui un año académico a Bolonia, en Italia. Es una belleza Y de fui ciudad. lo más feliz. Por supuesto. Tengo amigas hasta ahora de aquella época. Llegué siendo de Chiapas el año clave para el zapatismo. A mí me buscaban de las universidades, me invitaron a dar una plática a Luxemburgo sobre Chiapas. Estaba yo como en el mejor momento, en el mejor lugar. Y regresando de estar en Bolonia, me volvieron a invitar a los diálogos de la Reinsar en la Secretaría de Gobernación con Carlos Sirvent, y allí estuve el final del 95 y el 96. Después llega como diputado Marcelo Ebrard, estoy 3 años en la Cámara con él. Asuntos jurídicos. Sí. Y derechos humanos, Asesoría etcétera. jurídica de todo. ¿Y luego de ahí? De allí me voy, el ingeniero Cárdenas quería que hubieran directoras generales mujeres en el gobierno de la ciudad, y me fui a un área rarísima, pero que aprendí mucho también, que fue el área del transporte en la Ciudad de México. Fui directora de normatividad del transporte de la Ciudad de México, un breve periodo. El ingeniero se va de candidato y yo me voy al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a fundar la Escuela Judicial Electoral y a formar a los magistrados, porque era una rama nueva del derecho. Que es una escuela que tiene toda la mejor fama del mundo, ¿no? Pues ya no sé ahora que hay circunstancias difíciles, pero en su momento sí lo fue. Sí, lo judicial nos viene haciendo así. Yo quiero evitar el tema, pero ahí está. Cuéntame un poquito de o sea, ya llegas a eso, y cuando yo te conozco, que es en el proceso, muy, muy lindo y en donde trabajaste muchísimo y dejaste ahí toda tu alma, que es el proceso de matrimonio igualitario, tú estabas... Bueno, cuando Marcelo Ebrard es jefe de gobierno, él me invita como consejera jurídica de la Ciudad de México. Estabas totalmente ligada al tema. Entonces, ponemos la agenda progresista, y antes del matrimonio igualitario se hizo la despenalización del aborto en la Ciudad de México. Te estoy hablando del 2007. 2007, y después esto fue 2012. 2009 es el matrimonio igualitario. Hacemos reasignación sexogenérica, muchas cosas de las que le molestan a Trump. De esas trabajamos en la Ciudad de México. Nos fuimos con todo. Y terminando, sí, para mí fue muy satisfactorio. Me llegó a muy buena edad, con muy buena experiencia. Sí requiere ese trabajo, no solo tiempo completo, sino concentración total. No dejé de dar mis clases aún allí, de la Facultad de Derecho. Después fui directora jurídica del CIDE. Después me voy, directora de estudios jurídicos del CIDE. Después me voy invitada por Luis María Aguilar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como directora de Derechos Humanos. Ahí me quedo 4 años con él. Y terminando eso, ya viene la pandemia, vienen muchas cosas extrañas. Y te nos vas de viaje. Y de nuevo
gracias al impulso de nuevo del canciller de entonces, de Marcelo Ebrard, y que con el apoyo para la candidatura de Juan Ramón de la Fuente, me voy como experta independiente a la CEDAW en Ginebra, y es lo que acabo de terminar el 31 de diciembre. Oye, ¿y esa experiencia en Ginebra qué te dio? Me ¿Qué dio, viste? vi de todo, cosas positivas, cosas negativas. Primero, éramos 2 de América Latina, de 23 expertas. Solo una peruana y yo, y después una cubana y yo. O sea, Porque cambia, solas, contra el mundo. Da mucha tristeza que no sea lo importante que suponemos que es la región en el mundo. Batallé mucho al inicio para que hubiera interés en los países que a mí me tocó ser relatora. Fui relatora de Ecuador, de Perú, de Bolivia, de Venezuela, de Nicaragua, de Brasil, de Honduras. Fue una súper experiencia. Es muchísimo trabajo para una sola persona. Bueno, tienes allá en Ginebra los Toda la apoyos ayuda de del mundo. secretariado y tú eres la relatora, pero presentas tu trabajo al comité, tienes apoyo del propio comité, el grupo de trabajo se forma como de 8 o 10 personas y la última cosa que me tocó, que tuve mucha satisfacción, fue un caso específico de discriminación hacia las mujeres en Perú, porque en la época de Fujimori fueron de miles de mujeres que fueron esterilizadas sin su voluntad para combatir la pobreza. Y ese caso me tocó a mí y yo fui la relatora. ¿Eso fue en qué año? Lo que Ahora en estás el contando. octubre del No, 2024. sí, no, pero el caso con El Fujimori, caso del inicio de Fujimori. 20 años. Sí, Qué grave. Entonces creo que de ahí sacaron una película. yo creo que sí. Esa es una película que recrearon, hicieron una recreación de un juicio donde las mujeres de un pequeño poblado se pusieron de acuerdo porque o las enfermaban o les quitaban la posibilidad de ser madres para Así acabar es. con la pobreza. Es impresionante. Leti, de todas estas experiencias, ya me contaste tu primera experiencia, o sea, ese fogonazo que hizo que tú quizás, no sé si lo sepas hoy, pero quizás te hizo tener todas estas inquietudes de igualdad de género cuando te dijeron que por ser mujer no podías ascender a un cargo. Pero, ¿cuál ha sido el reto más grande profesional que tú has tenido en esta enorme experiencia? Yo creo que es uno tras otro, ni siquiera te puedo decir uno, pero yo creo que a mí eso de ser mujer me hizo, pues, la crisis que me hizo, porque en la casa nunca tuve una discriminación así. O sea, mi abuelo tenía como regla, por ejemplo, enseñarles a jugar ajedrez a los nietos, nietos y nietas. No era que porque ser niña no puedes hacer esto. Uh-huh. Estuvimos siempre en roles de deporte, de todo, como sin inigualdad, no había. Entonces, el hecho que te digan que hay algo diferente por ser mujer y que tengas menos posibilidades, pues es algo fuerte. Yo creo que no te puedo decir qué ha sido lo mejor. Para mí, despenalización del aborto, para mí, matrimonio igualitario, para mí, la posibilidad de la reasignación sexogenérica, pero también últimamente mi trabajo en CEDAW, todo, te puedo decir que todo para mí ha sido como una conjunción que a partir de experiencia me permite dar mucho de lo que afortunadamente he acumulado de conocimiento. De toda esa experiencia en la personal, ¿tú qué opinas de tu generación? Con toda este torrente de luchas que se hicieron por el feminismo y que ellas nos abrieron el paso a todas. ¿Qué piensas tú de tu generación, de la juventud de tu generación? Y cómo están ahorita con todo lo que viene después, que es como un feminismo, a mí no me gusta nunca clasificarlo, pero hay mucha rabia, hay mucha conciencia, a mí me encantan las dos palabras, yo no tengo ningún problema con eso. Esta frase de romperlo todo, esta frase de, o sea, no va a volver a pasar, si nos pegan a una, nos pegan a todas. ¿Ustedes pensaban así? ¿Era el mismo concepto?
Vengo de una generación donde parecía que la igualdad estaba ganada. ¿Eso qué quiere decir? Después del 75, igualdad del hombre y la mujer en la Constitución, Año Internacional de la Mujer, la mujer, la mujer, la mujer. Parecía que ya todo estaba logrado. Como que mi generación anterior, pon la de Marta Lamas, la generación anterior había hecho el trabajo, pero Exacto. ya nosotros la habíamos ganado. ¿Ustedes se sentían? En la facultad nunca cuestioné absolutamente nada, nada. ¿Pero crees que era un poquito de ingenuidad, falta de conciencia o falta de experiencia? Porque a Yo, mí me pasó lo mismo. yo creo que era ingenuidad de pensar, ya está todo logrado, no hay diferencia, porque normalmente no lo ves en la universidad, lo ves en tu primer trabajo. Y para las mujeres que entran en proceso de reproducción, ahí ven que los cuidados te obligan a renunciar a cosas Por y supuesto. empiezas a ver la diferencia ya en los hechos. Entonces yo retomo, yo tuve más amigos hombres en la facultad que mujeres y no tuve compañeras en la facultad de Derecho que estuvieran imbuidas de esto, más bien de otras facultades, de ciencias Filosofía. políticas, es lo normal, Derecho siempre está como atrás. Tengo una amiga muy querida que ahorita es embajadora en Dinamarca, que ya teníamos inquietudes porque empezamos a estudiar alemán, a leer revistas. Teníamos maestras alemanas que eran como, pues traían de Europa otro chip. Claro. Y entonces empiezas a ver que no todo está logrado, que falta mucho para hacer. Y entonces yo quedé como en una generación sándwich entre las de Marta Lamas, que es mi referente, y las que siguen, que es la ola esta gigantesca, maravillosa que tú comentas. A mí me ilusiona muchísimo esa ola. A mí también me hace mucha ilusión y cada 8 de marzo lo que ves, pues son generaciones entrelazadas y como dándose la estafeta. Y sea como sea las creencias que tengan o no, los hogares que tengan o no, esas son las cosas que rompen paradigma. Bueno, tú lo decías, tú bien lo decías una vez en un discurso cuando hablabas de matrimonio igualitario, que la intención no era el matrimonio, sino la igualdad de derechos entre todos. Así es, que la gente termine decidiendo lo que quiera, pero que tenga la posibilidad de hacerlo. Mira, Leti, yo tengo una amiga artista a la que admiro mucho, que se va a un pueblo de Chiapas, que no recuerdo el nombre, hoy estuve buscándolo, no recuerdo, y les da un curso de bordado. Ujú. Ellas bordan, se reúnen, hablan de sus problemas y todo, y como yo no estoy enterada de este preámbulo, yo me voy a la exposición pensando, yo me voy a encontrar unos escritos en los bordados desgarradores. Yo me voy a encontrar aquí el verdadero machismo. Esto va a ser muy fuerte. Leti, ¿cuál es mi sorpresa? Que yo llego a esa exposición y lo que leo es, las estrellas me gustan, los amores son bonitos, el maíz es mi vida, mis vestidos son hermosos, las telas de mi cascada que adornan la tarde, que arrulla mi hijo. Yo decía, pero aquí nadie se está quejando de sus hombres. Entonces me voy corriendo con la artista y le digo, ¿qué pasó aquí? No entiendo. Y me dice, María, no existen. Para ellas, en su pueblo y en su cultura, esto no es una tragedia. Ellas son mucho más feministas que nosotros y no lo saben. ¿Tú qué opinas de eso? A mí me impresionó mucho. Me han tocado ver experiencias maravillosas en Chiapas de empoderamiento, por ejemplo, en Amatenango del Valle con las alfareras, con la gente que trabaja con las flores en Sinacantán o en los bordados. Yo fui a Sinacantán, qué Y yo cosa. sí creo que tienen otra forma de ver la vida, no significa que no sufran violencia. Por supuesto, pero como que no sé si no lo sacaron o es que ellas están criadas para trabajar y esperar a que este hombre llegue borracho. No sé cuáles eran las situaciones de cada una, pero recuerdo que eso fue una experiencia que me marcó mucho. ¿Cómo lo ves tú? Varía mucho de lugar en lugar en Chiapas. ¿Por creencias o por...? La parte Chamula, por ejemplo, de San Juan Chamula, la parte de Tzotzil, tiene mucho más violencia que la zona Tojolabal, por ejemplo, de donde yo vengo. ¿Por Y qué? yo creo que tiene que ver la cercanía con una gran ciudad como San Cristóbal.
a Claro. diferencia de estar en la montaña y un poquito más alejada. Por eso creo que tus historias de ríos, de cascadas, de flores deben ser de otro lugar, Ujú. menos urbano, no sé, Tenejapa, no sé de dónde me No, estés hablando, no recuerdo pero el yo nombre. siento que el trabajo que hay que hacer ahora es eminentemente intercultural, no de dominación de una cultura sobre la otra, sino de un diálogo que tenemos que tener, porque aún en esos casos hay que visibilizar la violencia. Por supuesto. ¿Tú crees que la misión que tenemos de visibilizar la violencia esté teniendo resultados? ¿Estás Yo digo que convencida sí, de eso? yo estoy convencida. No hemos llegado al objetivo que queremos, pero obviamente hoy se tolera muchísimo menos. Tanto que hay comentarios de ya no aguanta nada, ya todo es violencia, ¿cómo? Porque ponemos el freno y la mayoría, y sobre todo mientras más jóvenes son las chavas, más lo hacen. Eso estoy viendo yo, con mucha Sí. alegría, con mucha alegría. Dime una cosa, Leti, ¿a ti cómo te suenan estas tres frases? Vamos a la fiscalía, slash, no hay sistema, slash, está desaparecida. Mira, el tema de las desapariciones es muy doloroso. Acabo de vivir de cerca un caso de Lupita en Sinaloa, que fue la pareja sentimental la que la mató. Pero no solo la mató en la casa, sino la sacó y la tiró al barranco y las dejan allí, que no es solo... Y como Lupita, otro caso y otro caso, y hoy las fiscalías siguen sin funcionar porque no ha cambiado el chip de los fiscales. ¿Ese chip cuál Siguen es? culpando a las víctimas, siguen creyendo que los niveles de impunidad que tenemos, pues ahí están y no se pueden bajar. Sí se tienen que bajar. Y no hay una verdadera conciencia y perspectiva de género todavía. Pero cuando tú me hablas del chip y yo leía hace tiempo que había capacitación para los fiscales y para las personas que trabajaban en las fiscalías, etcétera. ¿Cuál es la raíz de que te digan no hay sistema? Que te digan básicamente a mí usted me vale y su familia. Vivimos en un sistema patriarcal, eminentemente, donde hay pactos patriarcales y yo soy solidario con el agresor en lugar de ser solidario con la víctima. Y pues la mujer exagera, la mujer inventa, la mujer no aguanta nada, al rato lo va a estar perdonando, me va a hacer perder el tiempo, Se fue con el novio. se fue con el novio, ella se lo buscó, en fin. Entonces, cuando te digo que no ha cambiado el chip, es que se sigue reproduciendo el modelo patriarcal y no lo hemos tenido, no hemos todavía logrado erradicarlo. Por eso decimos va a caer, nos referimos a ese sistema que no logramos que caiga. ¿Y qué no? ¿Qué le espera a todo esto eh, con esta cosa de la prisión preventiva y toda esta judicialización y este punitivismo en el que seguimos navegando los países de América Latina? Es que es un sinsentido, porque donde tienes altísimos márgenes de impunidad, buscas que haya más penas y más delitos y más prisión cuando no está funcionando por allí. Y el proceso educativo va muy lento. Sí sabemos que las chavas han cambiado. ¿Han cambiado en la misma proporción los chavos? No creo que en la misma proporción, pero ellas están haciendo un gran trabajo con los jóvenes. Sí. Por lo menos con mis hijos, con los de mi edad, están haciendo un gran trabajo de repetición y de no aceptar cosas. No todos los jóvenes No, no, no. son jóvenes con algunas características, sobre todo hijos de feministas, ya formados en otras circunstancias, pero para mí, en general, pareciera que lo explicaba una feminista como es un tema de física, como que se sienten desplazados por las mujeres que en algún momento ocupan lugares que eran de ellos y hay como violencia por eso.
Claro, es que ese es esa es una de las consecuencias de todo el cambio que nosotras hemos estado, por lo menos de mi parte, manoseando. Yo no sé si cómo se debe actuar todo el tiempo. Sabes, tú que eres experta en el tema y además de manera teórica también, las que estamos ahí de, pues ni siquiera de activistas, sino de apoyadoras, a veces no sabemos por dónde tenemos que hacerlo, porque seguimos escribiendo de lo mismo, no sabemos si nos leen, no sabemos si es bien recibido. Yo acabo de tener una experiencia laboral lamentable en donde me pasó básicamente lo mismo que te pasó a ti, pero a mí me pasó en una edad mucho más grande. Entonces, tú dices, ¿cómo va? O sea, ¿hacia dónde va todo esto cuando seguimos teniendo países que encarcelan a todo el mundo, que no hay debido proceso? ¿Qué va a pasar con los feminicidios y qué va a pasar con esta violencia? Porque entonces, ¿dónde va a estar el control? Claro. ¿Dónde va a estar el control de todo esto? A mí me tiene muy preocupada porque cómo va a ser el debido proceso. Tenemos que seguirle apostando más a la prevención y más a lo social y a lo económico que a lo jurídico. Cuando hablas de lo económico, es de igualdad de Claro, circunstancias económicas. claro. Yo lo veo, esa la veo Muy de las más tardada, difíciles. muy ¿Cómo vamos tardada. de rezagados, tú sabes? En toda América Latina hay como muchas diferencias. Yo creo que Costa Rica, por ejemplo, tiene condiciones de igualdad, mucha más, pero hay machismo también. El tema es que en lo económico hay cambios fundamentales, como es todo este sistema de cuidados. Hijo, Y si no atendemos por ahí, porque muchos años fue cómo está la mujer en el espacio público y hoy es de qué manera se integran, le llaman a veces nuevas masculinidades o como le quieras decir, pero cuál es el nuevo rol de igualdad desde el ámbito privado también. oye, y en toda esa propuesta del sistema de cuidados que es enorme, ¿qué parte hace que la mujer tenga las mismas posibilidades? Qué, o sea, ¿cuáles son los protocolos que engloban que una mujer tenga las mismas oportunidades, aunque tenga hijos y familiares que cuidar que un hombre? ¿Cómo Te, se traduce eso? te pongo ejemplos muy claros en el Poder Judicial. Sale un concurso y dices es igual para hombres y para mujeres. Y se inscriben más hombres y llegan más hombres. Y la pregunta es ¿por qué? Entonces, tú tienes un examen. Una mujer casada con hijos llega a su casa y no puede decir no me molesten, voy a estudiar. No, pues no, El hombre sí. por No me supuesto. molesten, voy a estudiar, súbame un sándwich, un cafecito, en fin. La mujer termina de hacer todo lo que le toca e inicia el estudio. Ya tiene ahí una desventaja. ¿Cómo se corrigió en cierto momento? Que se le dé en el trabajo el tiempo del estudio que no va a tener en la casa. Yo compenso, si vas a presentarte al concurso, yo como tu jefe te doy chance que dentro de tus horas de trabajo te dediques a tu estudio, porque de esa manera empiezas a compensar. Muchas mujeres no ascendían por el miedo del cambio de descripción. Voy a ser jueza, voy a ser magistrada, ¿y a dónde me van a mandar? Y a Claro. donde me manden, voy a tener mi red de apoyo. Si aquí tengo a mi mamá y a mi suegra y a mi cuñada y a la vecina, voy a hacer mi red de apoyo cuando me manden a Tepic, a Villahermosa. Entonces, el hombre lo cambia de descripción y llega a su casa y dice, nos vamos a ir a... La mujer no sabe si la van a seguir y qué condiciones va a tener de armar todo eso. Todo eso tiene que ver con cuidados. Qué maravilloso sería que todas esas cosas salieran. Ujú. ¿Cómo va eso del sistema de cuidados? ¿Tú ves, hay Está ganas? planteado, falta hacer la ley. Patricia Mercado ha traído el Sí, tema hace rato. Yo creo que si eso se retoma por la Secretaría de las Mujeres y se empieza a trabajar en serio, también desde la Secretaría de Economía, por supuesto, podemos ver o sea, resultados. ¿tú crees que la actual Secretaría de Mujeres tiene que apoyar esta Necesariamente, iniciativa? necesariamente. ¿Cómo la ves ahí? No la conozco, Tampoco. va llegando, no podemos todavía emitir un juicio,
pero lo ideal sería que lo tomara. Oye, y de esta frase, ya para ir culminando ese tema, porque me gustaría comentar algunas cosas de tus cualidades artísticas. ¿Qué opinas de la frase que ser mujer presidenta no basta? ¿Qué opinas de eso? ¿Qué quiere decir? Ni ser mujer juez, jueza o ministra no basta, porque hay que tener conciencia de género y la perspectiva de que si llegaste a un lugar, llegaste para hacer diferentes las cosas, no para reproducir los modelos patriarcales. ¿Qué es lo que nos ha pasado a muchas? Bueno, me pasó, no sé a ti, que te encuentras en este lugar en donde dices, bueno, voy a hacer lo que hace mi jefe porque a mí nadie me está haciendo caso. Entonces ahí empieza otra violencia, Así que es es, esta violencia de la mujer contra la mujer. así es. Y reproducimos el mismo. Porque las mujeres entraron al espacio público en una época donde el espacio público era solo masculino y empezaron a reproducir ese modelo porque no había otro. Hoy puede haber otro modelo. Lo dijo en su momento Angela Merkel, lo han dicho muchas, la de Nueva Zelanda. Que son un Si ejemplo. cambias y si llegas, es para cambiar la forma de hacer la política. No, te hago esa pregunta porque mucha gente estaba muy emocionada porque México iba a tener una gran imagen en el mundo por tener una presidenta mujer y yo no lo dudo. No dudo que que eso ayude, eso va a ayudar muchísimo. Lo que no sé es cómo internamente todas estas cosas de las que carecemos y todo vayan a quedar en buen puerto. Yo sé que es muy pronto para saberlo, pero me parece que ese no puede ser solamente el argumento. Tiene que haber una cantidad de políticas públicas que así lo confirmen. Presencia de mujer no te garantiza conciencia de género. Me gusta esa frase. Presencia de mujer no te garantiza conciencia de género. Y bueno, Leti, para ir terminando un poquito, yo te conocí en un proceso muy lindo, del cual ya hablamos, y siempre me acercaba para hablar contigo. Yo te admiro mucho. Y buscaba la forma de saludarte, él me hablaba muy bien de ti. Me sentía muy importante yo, cuando me ponía a conversar contigo. Pero después descubrí otra cosa muy linda, que es que tú eres fotógrafa. Así es. ¿Y qué vas a hacer con esas fotos tan hermosas y de dónde te salen? Están como los bordados que estaba yo describiendo hace ratito. Fíjate ¿Viene de que, ahí? ¿Viene de Chiapas? por supuesto, Porque yo veo vegetación, veo flores, veo cosas sublimes en las cosas que tú haces. Y no sé si ya, aunque estés muy ocupada y siempre estés ocupada, sea tiempo de que las expongas. no, sí, necesitamos hacerlo y quiero incluso proponer ya un libro de solo amaneceres ahora que estuve en Ginebra, porque me levanté todos los días a esperar al amanecer, ¿A qué horas te levantabas allá? dependiendo cómo 3. estaba, a la hora que fuera, con Ajá. frío, con fuera. Yo creo que la fotografía sí tiene que ver con ser chiapaneca, por supuesto, Es que a mí se me hace tan chapaneca lo que tú haces. y una mamá que me enseñó a buscar la belleza. Para mi mamá todo era positivo, todo era bonito, todo era así como, encontraba el detallito, y como que, imagínate, Comitán ahorita tiene como 130,000 habitantes. Cuando Ujú. yo nací éramos como 15,000 habitantes. ¿Y era callecita de tierra, Leti, o ya Empedrada, estaba empedrada. empedrada? No, Comitán es una ciudad de muchos años. Sí. Se fundó luego de la conquista. Pero mi abuelo nos decía, acompáñenme a ver el amanecer al fin del mundo. Y el fin del mundo era donde acababa el pueblo, que era a 2 cuadras de mi casa estaba el fin del mundo. La ventaja es que era un lugar en alto donde veías una ciénega y el amanecer. Entonces yo veo amaneceres desde que mi abuelo me llevaba como a los 8 años al fin del mundo a ver el amanecer, Él le decía el fin del mundo. porque ahí acababa el pueblo. Pero qué poético. Entonces ahí, acompáñenme al fin del mundo y nosotros sabíamos que ahí era el fin del mundo. ¿Tu abuelo también fue personaje público? Sí, mi abuelo fue presidente municipal, pero él no llegó a Chiapas la revolución, pero él la fue a buscar, así que estuvo en el norte. Y sí fue un hombre de muchos principios y muchos ideales. Pues con razón, Leti, terminaste casi que pagando por ir a solucionar los problemas con el zapatismo porque también eran de hueso colorado, ¿no? La verdad sí, y lo que más me gusta del derecho es su posibilidad de solucionar conflictos.
creo que en esa posibilidad de solucionar conflictos está la esperanza de que esta reforma judicial en algún momento resulte, Pues supongo. ojalá, ojalá. Ojalá es lo que decimos todos. Y bueno, ya sabes que además me gusta escribir, escribo cuento corto, Los leo, Leti, este, todos. Y si los acompañaras de las fotos, ya sería una combinación maravillosa. Escribo haiku, que es este verso japonés pequeñito. También me falta publicar eso, pero ya habrá tiempo para hacer mi vida paralela. yo creo que es momento de que hagas tu vida paralela, porque además de todo esto que nos has contado de tu experiencia profesional en la que, bueno, eres ejemplo para muchas personas que estamos muy pendientes de estos temas, yo creo que tu parte humana es la más importante de todas. Yo lo creo. Y es la que yo quería que mostraras y vinieras a traer hoy aquí a la bodega. Muchísimas gracias, Leti. Me encanta tenerte y ojalá nos volvamos a ver para cantar. ¿Te acuerdas? La última vez que nos vimos. Sí, Para claro, cantar y gozar. claro, allá en Peces, ¿no? Peces, creo que se llama el bar. Sí, sí, Peces. sí. Muchísimas gracias, Leti. Gracias a ti por la invitación. Mil gracias. ¡Mua!